Última hora. El reloj acaba de agotarse para la guerra de Trump. Los republicanos están rompiendo filas y la ley dice que tiene que detenerse. Pero si no se detiene, esto se convierte en una crisis constitucional de la noche a la mañana. Mañana es 1 de mayo de 2026. Es una fecha que ha estado en el calendario de cada abogado constitucionalista, de cada senador demócrata, de cada senador republicano que votó contra las resoluciones de poderes de guerra mientras decía en privado a su personal que era solo porque aún no habían pasado 60 días, y de cada funcionario iraní que observa Washington desde Teherán desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Mañana, bajo la resolución de poderes de guerra de 1973, la guerra con Irán se convierte, en palabras de múltiples expertos constitucionales citados esta semana, en claramente ilegal. La guerra en Irán, para la cual la administración Trump no buscó aprobación, alcanza ese límite de 60 días, el 1 de mayo, según el texto de la ley, la resolución de poderes de guerra. Pero no está nada claro qué ocurrirá después. No está claro. Después de 62 días de la campaña aérea estadounidense más intensa desde 2003, después de 13 muertes estadounidenses, después de 3.300 muertes iraníes confirmadas, después de un bloqueo naval, después de un alto el fuego extendido indefinidamente, después de Islamabad, después de Vance, después de la llamada de las personas adecuadas, después de la propuesta de Irán que Rubio calificó como mejor de lo esperado, después de que Trump dijera que hay un teléfono, después de que los Emiratos Árabes Unidos abandonaran la OPEP, después de que 6 barcos cruzaran Hormuz esta mañana. Después de todo eso, la pregunta constitucional más básica sobre esta guerra: ¿tiene Trump la autoridad legal para continuarla? Pues ya alcanza su respuesta legal mañana y nadie sabe qué sucede después. Bajo la resolución de poderes de guerra, Trump solo tiene 60 días para involucrarse en un conflicto sin aprobación del Congreso. El Congreso ahora debe decidir cómo actuar. La resolución es automática. No requiere que el Congreso vote para activarla. No requiere una orden judicial. No requiere acción demócrata ni cooperación republicana. El reloj comenzó cuando Trump notificó al Congreso el 2 de marzo. El reloj alcanza los 60 días el 1 de mayo. Después del 1 de mayo, bajo el texto claro de una ley aprobada por el Congreso en 1973 sobre el veto de Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos está obligado por ley a terminar el despliegue de Fuerzas Armadas a menos que el Congreso haya declarado la guerra o autorizado el conflicto. El Congreso no ha declarado la guerra. El Congreso no ha autorizado el conflicto. El 15 de abril, un cuarto intento bipartidista en el Senado de Estados Unidos para limitar la autoridad de Trump para llevar a cabo operaciones militares utilizando la resolución de poderes de guerra fue derrotado 52-47, con los miembros votando abrumadoramente según líneas partidistas. 4 votaciones en el Senado, 4 fracasos. Cada intento demócrata de usar la resolución de poderes de guerra para forzar la autoridad del Congreso sobre la guerra con Irán ha sido derrotado por votos republicanos en bloque. Y ahora mañana, los mismos senadores republicanos que votaron para bloquear esas resoluciones enfrentan una pregunta que no pueden bloquear votando. El reloj expira automáticamente independientemente de lo que hagan. La presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Susan Collins, dijo el martes que está abierta a apoyar una resolución para poner fin a la participación militar de Estados Unidos si el plazo de 60 días pasa sin aprobación del Congreso para acciones adicionales. Anteriormente votó en contra de resoluciones de poderes de guerra destinadas a limitar las acciones de Trump sobre Irán. Susan Collins, la republicana más veterana en asignaciones del Senado,
La mujer que votó en contra de cada resolución demócrata de poderes de guerra dijo el martes que está abierta a apoyar una resolución para terminar la participación militar si el plazo pasa sin autorización. Esto no lo dice un demócrata. Es la presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, la republicana que controla el gasto militar, diciendo que está abierta a terminar la guerra si Trump no busca autorización para mañana. El senador republicano John Curtis de Utah dijo que no apoyaría la acción militar en curso más allá de los 60 días sin aprobación del Congreso, aunque está abierto a una extensión de 30 días mientras continúan las negociaciones de paz. El senador Todd Young dijo que si la administración no notifica al Congreso o justifica una extensión, estaría abierto a votar por legislación para limitar la guerra. Estoy evaluando todas mis opciones, pero no estoy descartando ninguna opción, dijo Young. Tillis dijo que la administración debe dar al Congreso detalles sobre el cronograma, la financiación y el resultado final antes de que el Congreso acepte cualquier extensión. No es un sello automático. Deben explicar para qué necesitan los 30 días. No puede ser simplemente necesitamos 30 días más. Eso es irracional, dijo Tillis. Collins, Curtis, Young, Tillis, estos son senadores republicanos, no demócratas, no la oposición. Miembros del propio partido de Trump, cuyos votos en el Senado son el margen entre que la agenda de Trump avance o fracase, diciendo públicamente el martes que la guerra requiere autorización, que una extensión no es automática, que están evaluando todas las opciones y no descartan nada. Los senadores republicanos que protegieron a Trump de cada resolución demócrata de poderes de guerra durante 60 días le están diciendo a Trump 24 horas antes del plazo que mañana es diferente. Múltiples demócratas dicen que pueden llevar a Trump a los tribunales si la guerra con Irán continúa más allá del plazo de 60 días del viernes. Los demócratas en el Congreso están explorando una demanda contra el presidente Donald Trump, preparando un posible choque constitucional sobre los poderes de guerra presidenciales. Bajo la Ley de Poderes de Guerra de 1973, los presidentes deben terminar las operaciones militares después de 60 días, a menos que el Congreso haya votado para declarar la guerra o aprobado legislación para autorizar el uso de la fuerza, una demanda. Los demócratas están discutiendo demandar al presidente de los Estados Unidos para hacer cumplir un estatuto que él no ha pedido al Congreso, que anule en una guerra que ha matado a 13 estadounidenses y 3.300 iraníes y que tiene una propuesta iraní revisada en el proceso de revisión de seguridad nacional de la Casa Blanca. La opción de la demanda no ha tenido éxito en intentos anteriores bajo presidentes anteriores. Los tribunales históricamente se han negado a adjudicar disputas sobre poderes de guerra, tratándolas como cuestiones políticas para la rama legislativa. Los tribunales históricamente han tratado de mantenerse fuera de este tipo de cuestión, lo que significa que en última instancia es más probable que sean las ramas políticas las que lo resuelvan. Las ramas políticas son Trump y el Congreso. Trump no ha pedido autorización al Congreso. El Congreso no ha votado para autorizar. Los senadores republicanos están advirtiendo públicamente que se requiere autorización. Los demócratas están discutiendo demandas y la propuesta revisada de Irán está en el proceso de revisión de seguridad nacional sin respuesta documentada de la Casa Blanca hasta esta mañana. Algunos expertos legales creen que es probable que la Casa Blanca intente argumentar que el alto el fuego significa que el reloj de 60 días debe considerarse pausado mientras esté en vigor. Pausado. El alto el fuego pausa el reloj. Esta es la teoría legal que, según se informa, los abogados de Trump están considerando para justificar la continuación del bloqueo, las operaciones de limpieza de minas, los barcos incautados, los petroleros redirigidos y la presencia naval en el Golfo Pérsico más allá del 1 de mayo sin autorización del Congreso. La ley de 1973 no proporcionó ningún mecanismo para pausar el reloj de 60 días cuando hay un alto el fuego en vigor.
Pero eso no significa que la Casa Blanca no intente ese enfoque. Ningún mecanismo. La ley no tiene botón de pausa, pero la Casa Blanca puede argumentar que sí lo tiene, de la misma manera que administraciones anteriores argumentaron que campañas de bombardeo sostenidas en Libia no eran hostilidades bajo la definición de la resolución de poderes de guerra. Vance dijo en enero, antes de la guerra con Irán, que la ley de poderes de guerra es fundamentalmente una ley falsa e inconstitucional. No va a cambiar nada sobre cómo llevamos a cabo la política exterior en las próximas semanas, los próximos meses. Una ley falsa e inconstitucional. Este es el vicepresidente de los Estados Unidos describiendo el estatuto cuyo plazo de 60 días expira mañana como falso. No simplemente imprudente, no simplemente mal redactado, falso, inconstitucional, y no va a cambiar nada. Esta era la posición de Vance en enero. La guerra comenzó el 28 de febrero. El plazo es mañana. Si la caracterización de Vance de la ley que rige la guerra que ayudó a gestionar sobrevivirá al choque con senadores republicanos que le dicen a Trump que la ley es real y que el plazo importa, es lo que determinará el ciclo de noticias de mañana. Solo el 34% de los estadounidenses apoya el conflicto de Estados Unidos con Irán, según una nueva encuesta de Reuters e Ipsos. No ha habido un efecto de apoyo patriótico respaldando la incursión militar de Trump. Los miembros del Congreso, extremadamente sensibles a la opinión de sus electores, no tienen miedo de oponerse a Trump en este tema. 34%. Este es el número político interno más significativo en la guerra con Irán desde que la aprobación de Trump cayó al 35% durante el alto el fuego. El 34% de los estadounidenses apoya el conflicto. La Cámara de Representantes, que los republicanos controlan por 4 escaños, enfrenta elecciones de medio mandato en noviembre. 4 escaños, 34% de apoyo público a la guerra. A esos 4 escaños se les pide autorizar. La aritmética política de la autorización de poderes de guerra no es favorable para la posición de Trump. El lado iraní del plazo de poderes de guerra casi no ha recibido cobertura y es el lado que puede importar más para lo que ocurra después del 1 de mayo. Irán cree que su modelo anterior, que se basaba en hacer concesiones sobre su programa nuclear a cambio de alivio de sanciones económicas, ya no es una vía viable hacia un posible acuerdo. Irán cree que la apertura de Hormuz también puede funcionar como una medida de construcción de confianza para compensar el déficit de confianza. Construcción de confianza. Este es el marco estratégico iraní de la propuesta de apertura de Hormuz. No es capitulación, no es colapso, es una medida de construcción de confianza. Irán está ofreciendo abrir la ruta petrolera más importante del mundo como una demostración de buena fe, un pago inicial hacia un acuerdo integral, un mecanismo para establecer la confianza que 47 años de relaciones hostiles y 62 días de guerra activa han destruido. La propuesta que Rubio calificó como mejor de lo esperado y que Trump parece poco probable que acepte es el movimiento de construcción de confianza de Irán realizado mientras la autoridad legal de Estados Unidos para continuar la guerra expira mañana. El canciller alemán Friedrich Merz criticó a la administración estadounidense por carecer de una estrategia en su guerra con Irán. Los iraníes son claramente más fuertes de lo esperado y los estadounidenses claramente no tienen una estrategia verdaderamente convincente en las negociaciones tampoco. Merz dijo en un foro estudiantil: el problema con conflictos como este es siempre que no solo tienes que entrar, también tienes que salir. No solo tienes que entrar, tienes que salir otra vez. El canciller alemán, el líder del aliado europeo más importante de Estados Unidos y el mayor gastador militar europeo de la OTAN, dijo públicamente el lunes que Estados Unidos no tiene una estrategia convincente para negociar con Irán. Sin estrategia.
No una mala estrategia, ninguna estrategia. Y mañana es el día en que la ley dice que la guerra debe terminar o ser autorizada. El director general del OIEA, Rafael Grossi, dijo en la conferencia de revisión del TNP el lunes que su agencia no puede confirmar el estado actual de las reservas de uranio enriquecido de Irán porque los inspectores no han podido regresar al país. Dijo que el OIEA estaba inspeccionando material nuclear altamente enriquecido hasta junio de 2025 y que los equipos sellaron unos 440 kilos de uranio durante su última visita. Necesitamos comprobar que ese sea el caso. No puede confirmar 440 kilos de uranio altamente enriquecido sellado por inspectores del OIEA antes de la guerra. No puede confirmar que esos sellos estén intactos. No puede confirmar que el material no haya sido movido. No puede confirmar si está bajo los escombros de Fordo o Natanz o si ha sido reubicado. La guerra fue lanzada para evitar que Irán tenga armas nucleares. La agencia internacional responsable de verificar el cumplimiento nuclear de Irán no puede confirmar que tiene Irán ni dónde está. La guerra que Trump dijo que logró la destrucción total de la infraestructura nuclear de Irán ha producido un vacío de contabilidad nuclear que el director general del OIEA está describiendo en la conferencia del TNP en Nueva York, el mismo día en que expira el plazo de poderes de guerra. La arquitectura específica de lo que sucede después del 1 de mayo tiene tres posibilidades documentadas. Primero, Trump busca una extensión de 30 días, certificando por escrito al Congreso que una necesidad militar inevitable requiere tiempo adicional para retirar de manera segura a las fuerzas estadounidenses. Este es el camino más estrecho diseñado para la retirada, no para operaciones continuas. Los senadores republicanos están diciendo que una extensión no es automática y requiere un plan. Segundo, Trump ignora el plazo, afirma que el alto el fuego pausa el reloj y continúa el bloqueo bajo la teoría legal que Vance llamó falsa. Esto desencadena demandas demócratas, posibles deserciones republicanas, una votación en el Senado que Collins ha señalado que podría apoyar para limitar la guerra y una crisis constitucional sobre los poderes de guerra presidenciales en el mismo momento en que las negociaciones con Irán son más frágiles. Tercero, alguna combinación de acción del Congreso y acomodación de la Casa Blanca produce una votación formal de autorización que senadores republicanos, como Murkowski, según informes, están redactando. Ninguna de estas tres opciones produce un acuerdo con Irán. Ninguna reabre Hormuz. Ninguna resuelve la brecha de 20 frente a 3 a 5 años sobre la suspensión del enriquecimiento. Ninguna aborda los 12 a 22 días de capacidad restante de almacenamiento de petróleo de Irán. Ninguna detiene los 6 barcos en lugar de 130 cruzando la vía marítima. El plazo de poderes de guerra mañana es una crisis constitucional interna estadounidense que ocurre simultáneamente con una crisis de política exterior que cancilleres alemanes califican de estratégicamente incoherente y directores del OIEA califican de no verificable y negociadores iraníes llaman un déficit de confianza. Suscríbete. Activa las notificaciones. Comparte esto antes de la medianoche de hoy porque el 1 de mayo es el día en que la guerra que la administración Trump ha estado librando durante 62 días se convierte, en palabras de expertos constitucionales, en claramente ilegal, a menos que el Congreso la autorice. Y los senadores republicanos que protegieron a Trump durante 60 días están diciendo públicamente, mañana es diferente. Documentamos cada hecho verificado, cada plazo real, cada consecuencia documentada. Deja tus respuestas abajo. Cada comentario se lee. El mejor análisis se presenta. Pregunta A. El plazo de la resolución de poderes de guerra expira el 1 de mayo. Trump no ha buscado autorización del Congreso. Vance llamó a la ley falsa e inconstitucional en enero.
Collins dijo que está abierta a una resolución que termine la participación militar. Curtis dijo que no apoyará la guerra más allá de 60 días sin autorización. Young dijo que está evaluando todas las opciones. Tillis dijo que cualquier extensión requiere un plan real. 4 senadores republicanos señalando públicamente su disposición a limitar la guerra en la víspera del plazo. Si 4 senadores republicanos votan con los demócratas en una resolución de poderes de guerra después del 1 de mayo, pasa el Senado, pasa la Cámara, y si pasa ambas cámaras y Trump la veta, la crisis constitucional sobre la guerra con Irán se convierte en el evento que rompe la unidad republicana en el Congreso sobre todos los demás puntos de la agenda de Trump entre ahora y las elecciones de medio mandato de noviembre. Pregunta B. La propuesta de Irán de abrir Hormuz y posponer las discusiones nucleares está en el escritorio de la Casa Blanca. Trump parece poco probable que la acepte. El OIEA no puede confirmar el estado de 440 kilos de uranio iraní sellado. El objetivo declarado de la guerra era la desnuclearización. 62 días de guerra han producido un vacío de contabilidad nuclear que el OIEA no puede cerrar sin inspectores. Irán no ha permitido su regreso. Si Trump rechaza la propuesta de Hormuz, el plazo de poderes de guerra fuerza una confrontación constitucional con el Congreso. El OIEA no puede verificar lo que tiene Irán y los tanques de almacenamiento iraníes tienen entre 12 y 22 días restantes. ¿Qué combinación específica de esas 4 presiones simultáneas produce el resultado en el que Irán acepta términos de desnuclearización en un plazo que satisfaga el objetivo central de Trump? ¿Y alguna versión de ese resultado ha sido visible en algún intercambio documentado entre las dos partes? Pregunta C. El canciller de Alemania dijo que Estados Unidos no tiene estrategia para salir. El 34% de los estadounidenses apoya la guerra. Collins, Curtis, Young y Tillis están señalando flexibilidad después del plazo. Los demócratas están preparando demandas. Irán ofreció la apertura de Hormuz más la postergación nuclear. Trump parece probable que lo rechace. El OIEA no puede verificar el uranio iraní. 6 barcos están cruzando Hormuz. Los tanques de almacenamiento tienen 22 días. El 1 de mayo es mañana. Si esta guerra termina a través de una confrontación constitucional entre Trump y el Congreso, en lugar de mediante un acuerdo negociado con Irán, ¿cómo se ve el acuerdo que surge de la presión del Congreso en comparación con el acuerdo que surge de la presión económica iraní? ¿Y qué camino para terminar la guerra deja a Irán en una posición nuclear más fuerte cuando termine?